Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo y hoy les hablaré sobre los efectos de la política fiscal, donde hablaremos temas como la voracidad fiscal, correcciones monetarias, la deuda pública, la diferencia o relación entre el déficit y inflación, el modelo ISLM y el desarrollo económico. La política fiscal puede tener una variedad de efectos en la economía de un país, y la voracidad fiscal es un concepto que describe una situación donde hay una presión excesiva por parte de los grupos de interés para que el gobierno aumente el gasto público durante las fases de auge económico. Esto puede resultar en un ahorro fiscal insuficiente para ser utilizado durante los periodos de recesión. En Venezuela, la voracidad fiscal se refiere a una de proporción de cobros de los tributos, lo que puede resultar en una práctica tributaria excesiva por parte del Estado. Esto, junto con las correcciones monetarias y el endeudamiento internacional, son algunos de los efectos negativos que puede tener una política fiscal mal aplicada o desarrollada. Ahora bien, las correcciones monetarias en Venezuela se refieren a la actualización del valor del dinero en el tiempo para evitar la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación y la devaluación monetaria. Este proceso especialmente es relevante en un contexto de hiperinflación como el que ha experimentado Venezuela en los últimos años. Por ejemplo, Venezuela ha realizado varias reconversiones monetarias para simplificar las transacciones y ajustar la moneda a la realidad económica. La más reciente eliminó 6 ceros al bolívar en un intento por facilitar el uso de la moneda frente a la inflación, la hiperinflación. En el ámbito laboral, la corrección monetaria también juega un papel importante. Se utiliza para calcular intereses de mora y ajustar las deudas laborales a la inflación, asegurando que los trabajadores reciban el valor real de sus prestaciones. Estas medidas buscan preservar el valor de la moneda y proteger la economía y los ciudadanos de los efectos negativos de la inflación. Sin embargo, la efectividad de estas correcciones depende de una serie de factores económicos y políticos más amplios. Ahora, la deuda política puede tener efectos tanto positivos como negativos en la economía de un país. Por un lado, si se utiliza de manera adecuada, puede financiar proyectos de inversión y gastos públicos que estimulen el crecimiento económico y ayuden a enfrentar situaciones de crisis. Por otro lado, niveles excesivos de deuda pueden generar riesgos y limitaciones financieras para el Estado, afectando negativamente el crecimiento económico. Los efectos de la deuda sobre el crecimiento económico dependen del horizonte del tiempo que se realice y de la estructura económica de los países. Por ejemplo, corto plazo. Incrementos en los niveles de endeudamiento podrían incrementar el crecimiento económico, ya que los gastos adicionales financiados por la deuda estimulan la demanda agregada que impulsan el crecimiento económico en corto plazo. A mediano plazo, tras el efecto inicial de estimulación económica, un efecto negativo de la deuda sobre el crecimiento anual podría aparecer y perdurar varios años, especialmente si los niveles iniciales de endeudamiento son elevados. Y a largo plazo, niveles altos de deuda pública pueden desplazar el financiamiento del sector privado, reduciendo así el crecimiento económico. Es así que el tamaño de la deuda pública afecta el crecimiento de las economías, siendo perjudicial para niveles relativamente altos. Que se consideren relativamente altos depende de otras cosas que la estructura económica de los países. Hablando de la relación entre el déficit fiscal y la inflación, es compleja y puede variar según el contexto económico de cada país. Sin embargo, generalmente se considera que un déficit fiscal elevado puede llevar a una mayor inflación si el gobierno financia ese déficit imprimiendo más dinero, lo que aumenta la cantidad de moneda en circulación y, por ende, la presión sobre los precios. Por otro lado, un déficit fiscal también puede financiarse mediante la emisión de deuda. Si los inversores y los mercados tienen confianza en la capacidad del gobierno para manejar su deuda, el efecto inflacionario puede ser menor. No obstante, si la deuda pública alcanza niveles insostenibles, puede generar desconfianza y presiones inflacionarias a largo plazo. Un estudio sobre México reveló que no existe una relación directa y única entre déficit fiscal e inflación, indicando que la inflación es un fenómeno multicausal. Además, se encontró una relación negativa de largo plazo entre el gasto del gobierno y la inflación, sugiriendo que a mayor crecimiento económico, mayor gasto fiscal y mayor inflación. Es importante destacar que la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central del país juega un papel crucial en la estabilización de la inflación e incluso es presencial de déficits fiscales. La independencia y las acciones del Banco Central pueden mitigar o exacerbar los efectos inflacionarios del déficit fiscal. La eficiencia de la política fiscal, el modelo ISLM, se realiza a través del impacto que tienen las variaciones en los gastos públicos y los impuestos sobre la curva IS, que representa el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. En este modelo, la política fiscal expansiva, como un aumento en el gasto público o una disminución en los impuestos, desplaza la curva IS hacia la derecha, lo que indica un crecimiento en la demanda agregada y por ende un aumento en el nivel de ingreso o producción a corto plazo. Por ejemplo, si la política fiscal expansiva lleva a un aumento en los tipos de interés, esto podría desincentivar la inversión privada, un fenómeno conocido como efecto expulsión o crowding out.
Sin embargo, si la política monetaria es acomodaticia y aumenta la oferta de dinero, puede contrarrestar el aumento de los tipos de interés y apoyar el efecto expansivo de la política fiscal. Simplificando, la eficiencia de la política fiscal en el modelo ISLM depende de varios factores, incluyendo la pendiente de la curva IS y LM, la sensibilidad de la inversión de los cambios en los tipos de interés y la coordinación con la política monetaria. La política fiscal es generalmente más efectiva en una economía con una trampa de liquidez, donde la política monetaria es menos efectiva debido a los tipos de interés ya bajos y la preferencia por la liquidez. La política fiscal es un instrumento clave para el desarrollo económico de un país, a través de la regulación de los gastos públicos y los impuestos. La política fiscal puede influir en la actividad económica, la distribución de la renta y la estabilidad macroeconómica.